visita hoy, hablamos de asuntos de género con la licenciada Pilar Pardo, abogada española, experta en asuntos de género, y nuestra contraparte dominicana, la magistrada Natividad Santos, jueza de la Tercera Corte de Apelación, asesora de la Comisión de Género del Poder Judicial. Hay que tener cuidado hoy aquí adentro. Entre magistradas te veas. Pilar, bienvenida a República Dominicana. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te has pasado tu estadía? Bueno, ¿Te ha tratado bien, Natividad? Me han tratado muy bien. El Poder Judicial fueron mis... tus edecanes. Sí, fue mi casa cuando vine ya hace 10 años. Yo llevo 10 años viniendo a Dominicana y trabajando con el Poder Judicial y con otras instituciones. Ah, qué del bien. país. Tienes 10 años en ese proceso y has visto cambios he visto positivos. cambios. ¿Cómo has visto ese ambiente? Sí, he visto cambios en positivos. He visto más sensibilidad y más receptividad a los temas de igualdad de género. Y bueno, el Poder Judicial, por ejemplo, creo que ahora es un momento en el que quiere retomar algo que hicimos ya hace 10 años. ¿Qué es? Pues es intentar transversalizar la igualdad de género en el Poder Judicial, que no es más que aplicar medidas concretas para avanzar en la democracia. Porque la democracia no significa nada más que tanto hombres como mujeres puedan tomar decisiones sobre su gobierno, el gobierno de la nación. Entonces, cuando se habla de asuntos de género, normalmente lo asociamos mentalmente a asuntos de mujeres, asuntos de violencia, y tienen que ver con eso. Claro que tienen que ver. Pero cuando hablamos de género, hablamos de democracia, hablamos de Estado de Derecho. Porque la democracia no es más que la autonomía de los pueblos para decidir su destino, y los pueblos son hombres y mujeres. Entonces, en todo el planeta, en todos los países, estemos donde estemos, nos queda todavía avanzar en democracia, porque la democracia todavía se está construyendo, se está haciendo. Usted está en el país actualmente con el objetivo de desarrollar algunas actividades específicas en coordinación con el Poder Judicial Dominicano, si nos puede dar detalles. Efectivamente, pues hemos tenido un seminario de 2 días sobre justicia y género, y se trata de impulsar una herramienta con la que ya cuenta el Poder Judicial, pero las herramientas, si no se sensibiliza, no se capacita, no se trabaja, pues al final se oxidan y no sirven para trabajar. Sí. Entonces, hay una herramienta que, en mi opinión, se hizo en colaboración con la Agencia de Cooperación Española. Hicieron una colaboración España-Dominicana en el año 2010. Se avanzó, se hicieron cursos, se sensibilizó, y ahora es un momento en el que se quiere retomar ese reto. Yo lo llamaría ese reto. ¿Y qué herramienta es esa? O sea, ¿de qué se trata per se? Es un reglamento para la igualdad de género en el Poder Judicial, porque tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial es el que imparte justicia. Entonces es el que garantiza los derechos. Dominicana, como todos los países del mundo, tiene una constitución democrática que reconoce la igualdad. Pero eso es sobre el papel. Cómo se desciende eso a la ciudadanía, al ciudadano y a la ciudadana, es a través de la tutela de sus derechos, de la garantía. Entonces, el Poder Judicial es muy importante que esa tutela de los derechos tenga en cuenta que hay situaciones en las que hombres y mujeres no están en la misma posición. En pocas palabras, aplicar la ley, garantizar la igualdad jurídica Exacto. de hombres y mujeres, es el trabajo que hay que hacer. Exacto. Lo digo porque voy en esto a ser sincero, soy un poquito... Tengo cierto escepticismo casi siempre cuando se ha querido introducir, sobre todo en este siglo que nos ha tocado vivir, muchas veces políticas que buscan corregir injusticias, y no hay injusticia más vieja que la del machismo, no tengo ninguna duda. Pero los hombres de hoy, que debemos ser educados en esa igualdad ante la ley, y que muchos creo que hemos avanzado en eso, en comprender que somos sujetos de derechos y deberes iguales, y otros quizás no han avanzado tanto, pero esa es la idea. A veces pienso que se nos pueden colar, muchas veces sin quererlo, espacios de privilegio. Siento que hay gente que lucha por derechos, pero que hay gente que a veces se le monta aquí en la grupa, a esos grupos valientes, a esos grupos que sacan de su tiempo para hacer esas luchas. ¿Qué quiero decir con esto? La idea de la igualdad judicial, de la igualdad en el sistema judicial que ustedes hablan,
tiene que ver con impartir la ley en condiciones iguales para hombres y mujeres, o tratar de lograr que dentro del Poder Judicial haya el mismo chance profesional de desarrollo para los actores del poder Judicial? Ambas cosas. El reglamento es una política integral del Poder Judicial. Entonces, hay una política intramuros del Poder Judicial para que en la institución se fortalezca en ese valor, que es el valor de la igualdad. Estábamos hablando que hay ya más mujeres que hombres en el Poder Judicial, hay más juezas, más magistradas, pero luego sigue existiendo un techo de cristal. Eso ocurre en todos los países, también en España, porque la cúspide del Poder Judicial, los puestos de decisión, todavía no hay igualdad. Pero, y eso siempre lo digo en los cursos de capacitación, es importante que salgamos de la rigidez de lo cuantitativo, que es importante porque en el mundo somos mitad hombres, mitad mujeres, e insertemos lo cualitativo. Lo cualitativo es hombre o mujer que crean en igualdad. Es decir, que quien esté tomando la decisión que quiera atender los derechos y las necesidades tanto de hombres como de mujeres. Sea hombre o sea mujer. ahora mismo y que sea el más capacitado también. Exacto, no son bandos, no son bandos. Si yo estoy en una sala de un cirujano neurológico, yo quiero que me operen los mejores. Exacto, igual, que sea mujer o que sea hombre. no binario, lo que sea. Se da en el seno del Poder Judicial como en otras instituciones que los salarios hay divergencia aunque ocupen el mismo puesto, si es hombre o si es mujer. Eso puede... Natividad. No, en el caso dominicano. No, en el caso del Poder Judicial, tanto las mujeres, que somos más, de 711 jueces, somos 451 mujeres y 319 hombres. Pero también en lo que es la parte administrativa, de 6.000 empleados, son 4.009 mujeres. Sí, pero yo Es me decir, refiero a la diferencia en cuanto a la diferencia de salario. salarios No, porque en está el estipulado mismo por puesto. cargo, No. hombre-mujer. Los salarios los tienen los puestos en la nómina, ¿verdad? Exacto. Sí. Los salarios Juez en la sí, varón nómina tiene un son juez de corte, Exacto. juez de corte varón, hembra, el mismo. Suprema Corte también, jueces de paz también. Los o sea, salarios lo tiene la posición. Sí, la No posición. el cromosoma, sino la Sí. posición. Puede ser solamente que si tú eres el presidente tenga quizás un incentivo Ah, bueno. por encima, pero no hay una diferencia de salario que caiga en desigualdad. Importante. Y el presidente de la Suprema y todo el Poder Judicial ahora mismo, pues está en minimizar cualquier situación que pueda traer desigualdad o discriminación. De hecho, se está empoderando tanto hacia lo interno como hacia lo externo, para que las decisiones sean con equidad y para que también los puestos sean ocupados de manera equitativa por mujeres y por hombres. Pilar, usted decía al principio que a su llegada al país ha observado que en efecto hemos avanzado en cuanto a igualdad de género y decía que ha habido, que observa más sensibilidad. En términos cuantitativos ya sabemos que en efecto estamos avanzando, porque tenemos 60-40 más o menos en la judicatura, en el Poder Judicial. Ahora, cuando usted dice que hemos avanzado, ¿a qué aspectos específicos se refiere de lo que ha observado en el país? Bueno, esto es una inquietud que ha surgido y que surge cuando se hacen los talleres, y es que no tenemos del todo datos fiables. Es uno de los problemas, porque para aplicar cualquier política, entre ellas las de igualdad, pero cualquiera, es necesario diagnosticar bien, ¿no? Ver bien los datos. Con los datos disponibles, que es verdad que desde algunos foros me han dicho que no hay demasiada confianza en esos datos por un tema estructural de medición de los datos. Sobre todo, las mujeres dominicanas han avanzado muchísimo en formación, en educación. Es decir, quizá porque saben que es la única forma de poder luego competir en el mercado laboral. Y en el mercado laboral sí que encuentran un freno, todavía en el mercado laboral. Históricamente eso siempre pasa así. Hay un empuje de la educación y luego un freno en el ámbito laboral por todavía lo que llamamos los roles de género, que son culturales y que cuesta mucho cambiar, porque para cambiar eso hay que cambiar mentalidad. Y la mentalidad, las leyes se cambian más deprisa que la mentalidad. Entonces podemos hacer leyes muy avanzadas, pero tenemos que trabajar la sensibilización. Por eso hemos tenido talleres con los medios de comunicación, porque a mi entender es el medio más poderoso para que se crea opinión. Se crea no solo opinión,
sino además se crea valor por los medios de opinión. Lo que es valioso, lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que es bueno que haga la gente, lo que es malo que haga la gente, eso se dirige muy bien desde los medios de comunicación y eso influye muchísimo. Entonces, los roles siguen muy arraigados en Dominicana y en gran parte del mundo. Y el rol es muy sencillo. Mujer, trabajo de cuidado reproductivo y no pagado, que es el problema. ¿No? Porque puede estar muy bien, puede estar que nos dediquemos unos a unas cosas y otros a otras. El problema es el valor que se le da a lo que hace cada persona. Hombres, trabajo productivo, ganar dinero, mantener la familia y bien pagado o más o menos bien pagado. Esa es la desigualdad estructural. No que lleguemos a un trabajo y se nos pague distinto, que a veces pasa, pero siquiera la expectativa que hay de trabajar o no trabajar todavía sigue muy dividida. Los hombres no pasan al ámbito de cuidado y las mujeres cuando pasan al otro ámbito se las pregunta por lo que han abandonado. ¿Con quién dejaste a los Incluso se le hace hijos? sentir ¿Qué pasó culpable. con el Sí, marido? ¿Qué? porque nada Entonces, más. eso no lo arreglan todavía las leyes. Las leyes pueden decir 100 veces somos iguales. Que ese es uno de los roles que es 50-50. Mamá y papá ponen lo mismo para hacer el bebé. Eso se Así llama es. corresponsabilidad. Corresponsabilidad, no conciliación. Porque lo que se ha visto que cuando conciliamos lo que hacemos es volver locas a las mujeres porque quieren llegar a todas partes y no pueden. Y luego llegan estresadas. Tenemos que todo. hacer una pausa breve, Pilar. Regresamos en breves instantes después de algunos consejos comerciales. Estamos en el Gobierno de la Tarde, ya son las 4:30. Pilar Sordo, abogada española, experta en asuntos de género, y Natividad Santos, la magistrada Natividad Santos, asesora de la Comisión de Género del Poder Judicial y jueza de la Tercera Corte de Apelación de Santo Domingo, están con nosotros hoy hablando de asuntos de género y equidad. Pilar, antes de entrar al aire te comentaba sobre las cuotas de género. Sí, ¿Qué gran polémica. tan proporcional y compatible es la equidad con la cuota? A propósito de que ahora aquí estamos en batallas electorales, posiciones, y anoche se acaban de elegir los candidatos a vicepresidenta. 3 partidos eligieron mujeres, otros eligieron lo que sea, pero los principales 3 partidos eligieron mujeres. Lo Bueno, que varones, sea. no varones. Por favor. Me salió el feminismo. Sí, lo que sea son varones. Bueno, entonces tenemos aquí una dura batalla con el tema de la cuota. Si de verdad la cuota es una representación de equidad, o si lo que representa la verdadera equidad es que se elijan los candidatos o las mujeres o hombres para cualquier puesto en base a la capacidad. Mire, creo que el debate se desenfoca. El debate de las cuotas se desenfoca aquí y se desenfoca en todos los lugares. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista democrático. Es decir, somos una democracia y tenemos que estar todos representados, hombres y mujeres. ¿Se imaginan un país mitad blancos, mitad negros, donde solo hubiera el 90% de los gobernantes fueran blancos y solo un 10% negros? Aunque la mitad numéricamente fueran, nos parecería un país racista, ¿no? Haríamos algo con eso, ¿eh? Pero en cambio, si en un país somos la mitad mujeres, mitad hombres y están gobernando 90% hombres, no nos parece un país machista. Decimos que es que solo llegan las que tienen capacidad. Solo tienen capacidad un 10%. Debe haber algún obstáculo con el que no estamos contando que está impidiendo realizar bien la democracia. Que lleguen más. Y la cuota no es más que una medida temporal, histórica, temporal, una herramienta de nuevo para quitar ese obstáculo que no estamos viendo y que lo que sería natural, que es un país gobernado en parte proporcional por sus habitantes, mitad mujeres, mitad hombre. O no estamos diciendo que se licencian más las mujeres, que sacan mejores calificaciones académicas, que el problema es que la cuota de hecho masculina nunca se plantea como una cuota. Es decir, si hay 10 sillas y 8 sillas están ocupadas por 8 hombres, no se plantea que eso es una cuota. En cambio, si hay solo 2 mujeres, se plantea que están ahí porque alguien las puso. A lo mejor alguien también puso a esos 8 hombres. Parece que cuando buscamos mujeres elegimos entre muy pocas y que casi ninguna vale. Y que en los hombres todo el universo vale y hay 8 naturalmente que llegan. ¿Entienden? O sea, es un desenfoque. La cuota no es más que una herramienta. Cuando la sociedad ya no tenga obstáculos para atreverse a gobernar hombres y mujeres juntos y crear un mundo que esté representado por hombres y mujeres, pues no hará falta la cuota. Y el desenfoque no sería tratar de igualar a las personas no por oportunidad, sino por resultados. Me explico. Usted es profesora del área que sea, de derecho en este caso, supongo como abogado. Las personas que mejor se desempeñen dentro del aula
supongo que van a sacar mejores calificaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, qué es lo justo según ese enfoque, supongo que usted entiende es correcto? ¿Igualar artificialmente a quienes pasan su materia o simplemente que todo el mundo tenga el mismo chance, pero que los resultados se parezcan al desempeño? ¿Usted cree que las mujeres tienen el mismo chance? Si tienen el mismo chance, me está diciendo que solo el 20% de las mujeres supera el chance, mientras que los hombres superan en el 80% No, el chance. le estoy diciendo que, por ejemplo, en su propia área y en una sociedad imperfecta como la mía, tenemos, según escuché de la persona que está a su lado, De la magistrada mayores Natividad. cantidades en dos áreas en específico que ella mencionó, sin que ningún burócrata haya diseñado políticas para que eso ocurriera. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que un burócrata va a diseñar las medidas correctas para que ocurra en otro lado de la manera justa? Porque en el ámbito en el que estamos hablando de las cuotas, que es el ámbito político, Donde la gente elige, vota por el que entienda. claro, pero no, o sea, todo, bueno, creo que aquí los presentes todos sabemos que la elección de los candidatos tiene detrás unas estructuras de poder, entre ellas también los medios En de años comunicación, recientes se le ha quitado candidaturas a hombres que le han ganado por voto que para no completar es- cuotas. Eso no es que justo, no- ¿verdad? ahora mismo no hay mayor número de mujeres que hombres en, No, 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 en- no, no, en no. la Le representación digo casos dominicana. específicos. Eh, En los partidos dominicanos se han dado casos yo tan, solo- eso tan no recientemente como solo- este año pasado, de personas que ganaron una primaria Ujú. y al no poder completarse la cuota se les quitaron las candidaturas que ganaron con votos para otorgarse a alguien de otro género. Pienso que eso no es justo. Eso a lo mejor es la aplicación de una ley que piensa que es mejor para la sociedad que estén gobernando hombres y mujeres, porque no creo que se llegue a la política pasando un examen oposición como a la judicatura. No, es por votos. Claro, exacto, es por votos. Por eso se llama Entonces, democracia. en la democracia, la representación, que haya una representación tanto de hombres como mujeres es bueno para la sociedad. Por Y encima eso- del que haya logrado conquistar a los porque votantes. no, porque las mujeres no están ahí porque existen obstáculos culturales invisibles Ya. y por eso no llegan ahí, porque hay un prejuicio que perjudica luego en general a todo el mundo. ¿Cómo perjudica a todo el mundo? Pues, por ejemplo, las mujeres que están muy preparadas educativamente no rinden ese talento o esa producción en sacar el país adelante porque luego no acceden a puestos de trabajo y de responsabilidad, ¿eh? Entonces es un perjuicio que hacen todos porque se desperdicia el talento de esas O mujeres. sea, que se Y preparan durante mucho tiempo para luego para no luego, conseguir trabajo. Claro, es como cuando pasa en España que estudia mucha gente y luego se tiene que ir fuera a trabajar. Es un capital humano que está perdiendo el país. O sea, Dominicana pierde capital humano. O sea, no podemos llevar a las mujeres a la universidad a hacer maestrías, a hacer doctorados y luego ponerlas a cuidar niños, ¿eh? Y claro que luego no van a ser votadas. ¿Cómo van a ser votadas unas mujeres que no están en los medios, que nunca han sido presidentas del gobierno? Porque las mujeres estarán en democracia cuando se las empieza a dejar estar, porque se empieza a caminar de alguna forma. Y el problema es que no pueden entrar ahí. No pueden porque hay una barrera de entrada grande, como puede ser la de la clase, históricamente, como ha podido ser la de la raza. Es decir, hasta que no hubo medidas y se obligó a hacer a que pudiera penetrar las barreras sociales ciertos grupos discriminados, esos grupos no pudieron ser representados porque hay barreras y no es que unos valgan más y otros valgan menos, es que no nacemos con las mismas Bueno, posibilidades. eso está bien representado, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando anteriormente tenían el racismo se imponía y los negros no tenían derecho. Hoy Exacto. hemos visto que ha habido presidentes negros que han dado la talla, que han demostrado. Y votados. Y en Dominicana yo no conozco los datos de Dominicanas, la última vez que vi los datos, y es algo que también, me han referido cuando he venido aquí. Casualmente la ley de cuotas, eso también pasa en España, dice que tiene que ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Saben por qué dice eso la ley? Porque cuando no se especificaba un hombre, una mujer, se decía solo 50% mujeres y hombres, ponían a las mujeres todas al final de la fila, y entonces de la lista, y entonces no podían salir. Y por ejemplo, eso se ve muy claro en las alcaldías. En las alcaldías ponen siempre primero al hombre. Dominicana creo que como en otros países tiene 10-20% de alcaldesas, hay muy poquitas y muchas vicealcaldesas. ¿Por qué? Porque a la hora de decidir quién va el primero, quién va el segundo, el primero va siempre el hombre. Siempre. Porque aquí no hemos hablado de candidatas a la presidencia, hemos hablado Aquí de... sobre todo ese rol de vicealcaldesa, generalmente aquí lo toman como una figura decorativa. Vale, porque es la consorte, es un poco la... Gracias, No queda Pilar. queda mucho por hacer. Pero Queda aquí mucho por y en hacer. todo el mundo. Te queda mucho por decir. Ojalá que cuando vuelvas, que cuando te traiga el Poder Judicial, vuelvan y te traigan el gobierno de la tarde. Muchas gracias. Gracias a Pilar Pardo,
la magistrada Natividad Santos. Pilar es abogada española, experta en asuntos de género, y la magistrada Natividad, la autoridad en este momento aquí adentro de la cabina, es la jueza de la tercera Corte de Apelación de Santo Domingo y asesora de la Comisión de Género del Poder Ejecutivo. Para nosotros ha sido un placer tenerlas aquí a ambas. Gracias a ustedes.